Bueno, quiero agradecer a Eduardo por haberme invitado a intervenir un poco su clase, y cuando digo intervenir me refiero a irrumpir, ¿no? Entonces, gracias por haberme invitado a irrumpir. Me comentó Eduardo que ustedes estaban en este ciclo, se van a dedicar un poco a la poesía de Javier Sologuren. Y hace un par de años ya, de hecho, tengo una fijación un poco extraña por la poesía de Sologuren, que parte un poco de la vinculación o los estudios que he tenido entre la imagen y la palabra, específicamente de la obra de Jorge Eyelson, ¿no? Por ahí algunos quizás, de hecho que bueno, han leído la obra de Eyelson, y de hecho mi trabajo de investigación de licenciatura y maestría fue sobre la obra de Jorge. Y posteriormente, a partir de este vínculo interdisciplinario entre la obra de este autor, que me comencé a interesar por la obra de otros autores peruanos que también de una u otra forma se fijaban en la imagen y en la palabra. Y en ese sentido, parte de esta indagación terminó en una pequeña antología que saqué con la Biblioteca Nacional hace ya unos 3 años, que se llama El Ojo de la Palabra. Y la idea era recopilar desde la base de datos del catálogo de la Biblioteca Nacional del Perú poetas que de una u otra forma aludan a la visualidad. Y investigando un poco me encontré con que, bueno, la obra de Javier Sologuren está atravesada también por la visualidad, a pesar de que canónicamente ha sido considerado como un poeta que está en otro registro. Creo que de una u otra forma él experimenta también con la palabra, probablemente con la misma fijación que tenía un poeta hermano como Jorge Eyelson. Obviamente desde ambos desde distintos ámbitos, ¿no? En el caso de Eyelson, por artista, pero en el caso de Sologuren me llamó la atención su fijación desde su lado de poeta, impresor y editor. Entonces, quiero partir sobre eso, y de hecho he denominado a esta intervención Viento de Vocales o la poesía de Javier Sologuren. Yo probablemente les preguntaría si ustedes conocen ese poema Viento de Vocales, o si lo han visto en algún momento. Honestamente, ¿lo han visto? No, ya, este es el momento. Ahora lo vamos a ver. Entonces, antes de eso, quiero partir primero de un poeta importante que es Stéphane Mallarmé. De hecho, probablemente ustedes han visto o han leído la obra Un golpe de dado jamás abolirá el azar. Y este es mi punto de partida, e incluso para conceptualizar la poesía visual, porque creo que Mallarmé y todos aquellos que conformaron este grupo, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, tuvieron una fijación por el lenguaje, pero también por liberar de una u otra forma el verso. Y de hecho acá Eduardo, que está investigando en el doctorado ahora el verso libre, acá también hay una forma de liberar el verso. Y quiero partir de Mallarmé, específicamente de Un golpe dado jamás podrá abolir el azar, de 1897, porque es en esta obra donde no solo se apela a la fijación por el espacio, sino también porque, y de hecho la fijación en el espacio y cierta visualidad en la poesía ya está desde hace muchos años, pero me gusta mucho pensar en la obra de Mallarmé porque es, digamos, un poeta que además reflexiona e empieza a teorizar de una u otra forma este registro o esta práctica que va a realizar en este poemario. Bueno, yo acá tengo una edición del libro, que de hecho es una edición que ha estado cuidada por Rodolfo Inostroza. Es lo más parecido a lo que quiso hacer Mallarmé. Entonces, si revisamos un poco, hay un juego con la espacialidad porque digamos que el verso rompe de una u otra forma la línea, la estructura y se empieza a desplegar por el espacio. Cuenta Rodolfo Inostroza en la nota preliminar al libro que Mallarmé no solo había ideado la obra, ya había escogido el papel, el tipo de letra, de hecho también había escogido el tamaño. Pero al momento de querer imprimir la obra, el
el impresor, que era un impresor barato, le jugó una mala pasada y del orden que había establecido Mallarmé se lo desordenó, ¿no? Más adelante se recopila la versión original de Mallarmé, pero lo que destaca Inostroza es esta fijación del poeta por la condición material en la cual se iba a imprimir su obra. Entonces, a mí eso me llama la atención, porque de una u otra forma te presenta la figura del poeta no solo como alguien que se preocupa por su lenguaje, sino también que se preocupa por la condición material y física del soporte por el cual se va a imprimir. Entonces, creo que Mallarmé es importante, es una pieza clave aquí. Y además porque en Un golpe de dados, Mallarmé plantea un prefacio, y en ese prefacio explica o trata de explicar qué pretende con este libro. Y alude, por ejemplo, a la partitura. De hecho, ustedes probablemente han visto una partitura, ¿no? Un pentagrama, y saben que las notas están en el aire, ¿no? O en todo caso en una suerte de retícula que se está moviendo, que se está desplazando. Mallarmé aludió a eso, ¿no? Él aludía en el prefacio a la idea de que es importante soltar el verso en el espacio, porque al momento de soltar el verso, no solo el lector pierde una cierta forma o se desautomatiza y empieza a experimentar movimientos. Entonces yo puedo reconstruir el poema de forma que lo puedo ver por un lado o encajar por otro lado. Ese movimiento y ese desplazamiento que buscaba Mallarmé era como una suerte de encuentro el sentido, hilo los versos y tengo una ficción que luego se destruye porque los puedo hilar de otra forma. Colocar los versos en la espacialidad me iban a generar esa sensación. Con esto, Mallarmé no solo te dice que así como tú lanzas dados y no sabes qué va a salir, tú lanzas palabras en el espacio y no sabes qué va a pasar. Mallarmé intenta decir que la poesía también puede ser infinita, ¿no? Y se puede entender de muchas maneras. De hecho, hay toda una alusión a la combinatoria, porque en realidad Mallarmé lo que decía es que yo puedo combinar los versos y cada vez que combine algo creo una ficción distinta. Y esa ficción se elimina con la ficción que vuelvo a crear. Entonces, creo que Mallarmé es importante. De hecho, esta está en francés y esta es la versión en español. Y me da curiosidad que en uno de los versos se alude a la constelación. Yo estaba pensando cuando revisaba los libros que introduje en mi antología, no sé si alguien de ustedes ha visto en la extensión de la palabra de Romualdo. Este libro tiene al inicio una constelación. Pienso que es una forma de aludir al espacio que el poema también puede ocupar. Más adelante, Roberto Signonis, este crítico literario argentino, diría que el poema visual también es un poema constelar, en donde el verso también se libera. Me llama la atención que en este año Mallarmé ya aludía a la palabra constelación. Pienso que de pronto el espacio de la hoja es el espacio donde está la constelación y las estrellas, y la palabra probablemente sea una estrella, no lo sé. Quiero lanzar intuitivamente esas ideas, pero este anclaje que plantea Signoni es muy interesante, de entender el poema visual como un poema constelar, que se libera de la linealidad e intenta construir a partir de esto. Bien, antes de pasar a Sologure, entonces me gustaría a mí entender, de hecho es algo que estoy intentando ahora comprender, la poesía visual ha tenido demasiadas, o tiene demasiadas aristas. A veces yo me cuestiono qué es un poema visual, porque de pronto puede ser el vínculo entre palabra e imagen, si ustedes han visto por ejemplo un caligrama, pero a veces también encuentro poesía visual que es solo una imagen y no entiendo dónde queda la palabra. Entonces Carles Méndez decía que esto es como una suerte de poliedro, no es un problema multidimensional. Entonces a mí me gustaría pensar la poesía visual como una forma o como otra forma de verso libre, pero también me gustaría entenderla como la existencia de que en ella hay una relación tensa entre palabra e imagen. De hecho, cuando nosotros estamos frente a un poema de este tipo, quizá ya no leemos, probablemente lo que hacemos es ver. Y un poco recordando que el origen de la palabra tiene un raigambre en la forma y en figuras, ¿no? De hecho, las letras aluden a cuerpos también. Entonces, hay una tensión entre palabra e imagen muy interesante que a mí de una u otra forma me revela que entender la poesía visual es tratar de atravesar estos dos registros.
muchos poetas peruanos que experimentan con la poesía visual han atravesado no solo la literatura, también lo han hecho desde las artes plásticas. Estoy pensando, por ejemplo, en César Moro, estoy pensando en el mismo Eyelson, Romualdo, que también dibujaba. Entonces, hay una tensión entre estos dos lados y también hay una fijación en el espacio, de entender la hoja en blanco no solo como un soporte, sino como un espacio al cual la palabra delimita. Y además, la poesía visual de una u otra forma también implica la interdisciplinariedad. Es decir, yo veo la hoja como una hoja, pero también lo puedo ver como un lienzo o como una tabla de combinatorias. Entonces, estas relaciones tensas que existen entre la palabra y la imagen, creo que es una de las formas de comprender la poesía visual. Bueno, es la manera en la cual estoy tratando de comprenderla, porque es necesario reducir, sectarizar el campo de estudio, ¿no? Entonces siento que este aliento es un aliento interdisciplinario y que de una u otra forma hay que transversalizar eso para entenderlo. Bueno, ¿a qué iba con todo esto? Creo que en la poesía de Javier Sologuren hay una suerte de hálito visual. Y quería partir de un libro como Otoño en Dechas, que seguro ustedes ya han revisado. Me estaba contando Eduardo que ahorita estaban haciendo una suerte de indagación por el estado de la cuestión de todo aquello que se ha estado diciendo de la obra de Javier Sologuren. Y obviamente, anteriormente a Otoño en Dechas, pues está Estancias, me parece, creo que está El Morador. Y definitivamente cuando uno se acerca a la poesía de Javier Sologuren, el aliento de la naturaleza está presente, el aliento de la soledad y del amor. Esto es bastante naturaleza, e incluso, y creo que por esto fue catalogado como poeta puro, también está presente la rima, ¿no? Hay correspondencias, pero de pronto yendo un poco más allá de eso y vinculando el hecho de que Sologuren viajó a Suecia, ¿sí? Viajó a Suecia y ahí tuvo otra vinculación con otros registros. Bueno, además que se casó, ¿no? Creo que le pasó lo mismo que le sucedió a María Tegui cuando se fue de viaje a Europa, se vino con la idea de publicar y luego compró la Minerva, ¿no? A Sologuren le sucede algo igual, ¿no? Ella también va, viaja, conoce a alguien y regresa con su Minerva pequeña. Y eso es más o menos en la década del 52. Esta década, la década del 50 en adelante, me parece importante porque además de esta fijación que va a tener en la máquina, y de hecho en la época en la que él fue profesor universitario en Suecia, produce un libro como Otoño en Dechas, que bueno, la fecha de producción está entre el 51 y el 56, pero aparece la fecha de publicación es en el 59, ¿no? Entonces, yo haciendo una revisión general me fijé en un par de detalles en Otoño en Dechas, pero posteriormente me fijé en el título, y de hecho cuando uno lee los títulos revela mucho. ¿Se han preguntado por qué habrá puesto Otoño en Dechas? Bueno, acá Eduardo sabe que es un endecha, de hecho. ¿Se han preguntado eso? Otoño en Dechas. ¿Por qué aludir todo a la estación natural, ¿no? El otoño. Y de hecho al endecha, que es esta forma de, esta estrofa de versos de arte menor, ¿verdad? Me da curiosidad cómo en el título conjuga estos dos elementos, la naturaleza, pero también con la parte formal. Quiero pensar un poco que algo tiene que ver el haiku. Yo no sé si ustedes recuerdan que Sologuren tiene un trabajo de traductor importantísimo y que de hecho gran parte de la traducción que él hizo era una predilección por la poesía japonesa, ¿no? Los haikus. Quiero dejar esta idea del haiku en el aire porque me parece importante, porque en el haiku también hay una vinculación con la naturaleza. Y de hecho el haiku también es una manera concisa, sintetizada, ¿no? De 757, ¿verdad? En la cual también se alude a la naturaleza. Entonces, yo pensando un poco en el título, veo dos lados, ¿no? Veo el lado naturaleza, pero también veo el lado formal, ¿no? El lado métrico de pronto. Pero también veo que el endecha son versos de arte menor. Entonces, creo que hay una suerte de búsqueda de ir reduciéndose, pero eso lo voy a dejar al aire porque todavía es parte de una especulación, ¿no? Entonces, cuando yo abrí Endechas encontré esto, ¿no? Es este poema que de hecho tiene forma de un cono,
una forma cónica, pero si la leemos, ¿no? A la puerta de una ciudad llamaba unos pájaros negros, extramuros, terrenos dilatados, en la muerte, zanja abierta, sin agua ni cielo, ¿no? Entonces sigue todavía el paisaje de la naturaleza, ¿no? Pero más adelante alude a una oriflama, ¿no? Que es una suerte de bandera, ¿no? Se comenta que esta endecha alude a la oriflama que está dentro del verso, de uno de los versos, ¿no? Pero independientemente del contenido, que de hecho es muy importante, y de hecho creo que está este tema icónico de la forma y la alusión a la oriflama, siento también que esta forma, porque de pronto pudo estar así, ¿no? Pero está así. Entonces es como si se estuviera reduciendo el verso. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Es como si el verso que empieza así se estuviera reduciendo. A mí este poema Endechas, que no es una endecha, ¿no? Este poema Endechas me parece que es una suerte de toma de conciencia que el verso se va reduciendo. De pronto también es una toma de conciencia que el poema está llegando a una concisión. Y la forma me llama la atención. Entonces, de pronto es una primera manera de ingresar a este recurso o a este registro visual, ¿no? En el mismo poemario está este otro, ¿no? ¿Para qué el cielo? Y bueno, es bastante breve, lo voy a leer, porque digamos que el mío no es el primer acercamiento a la visualidad o a la figura que reside en el poema, como decía Guillermina Casasco. De hecho, Anna Sonsini ya lo hizo, ¿no? Esta crítica literaria italiana, y más adelante Roberto Paoli también, ¿no? Ellos planteaban que en la obra de Sologuren hay una suerte de figuración. Una figuración que depende mucho de la palabra rima, ¿no? Pero quiero mostrarles esto porque esta es la lectura de Anna Sonsini, que de una u otra forma a mí me permite ingresar a esta idea de la visualidad, ¿no? Bueno, tú lees ¿para qué el cielo, la luna en el cielo, la luz de la luna en las olas en el mar en mi corazón? Si hay otro mar distante que no encierra mi corazón, otras olas en ese mar, otra luz de la luna en esas olas, otra luna en ese cielo y otro cielo, ¿no? No sé si se pudieron dar cuenta de la correspondencia que hay al final de cada verso. ¿Lo vieron? Hay, ¿no? Una correspondencia. De hecho, cielo arriba, cielo abajo, otra vez cielo, olas, mar, corazón. Y al medio se interpone algo, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Qué se interpone al medio? Distante, ¿no? Si hay otro mar distante. Es como un corte. A mí me recuerda un poco al poema Inventario de Jorge Eyelson. Tiene la misma idea. Bueno, extrapolación de Eyelson. Entonces, ¿qué es lo que dice Anna Sonsini, no? Ella plantea de que hay una correspondencia entre palabra y rima, ¿no? Cielo, cielo arriba, cielo, cielo abajo, olas, mar, corazón. Y eso al medio que corta alude, según Sonsini, a una clepsidra, ¿no? Una clepsidra es este reloj de arena, ¿no? Que viene así, cortado, y luego viene la otra parte. Entonces, desde su perspectiva, a partir de esta fijación por la palabra rima, se forma algo. Me parece que es una entrada interesante a ver que el poema te plantea otra cosa, ¿no? Te plantea algo más que el contenido, te plantea una visualidad. Incluso ahí alude que hay una suerte de caja china, ¿no? Claro, porque en el cielo se reflejan las olas, está el mar, y adentro del mar está el corazón, ¿no? Y posteriormente, bueno, hasta ahí fue Anna Sonsini, y luego viene Eventail, ¿no? No sé cómo se pronuncia en francés, de hecho no sé francés. Eventail, que también tiene esta forma un poco extraña, ¿no? Entonces, hay una forma, y hay una fijación en la forma, ¿no? El clima de tus ojos es de otoño, y en su follaje hay huellas de heridas uvas, naturaleza de nuevo. Así de rojo otoño y desvelada niebla está hecho el vino donde tú me llegas. Otra vez naturaleza, otra, pero aquí ya hay forma. Entonces, bueno, Eventail en francés es abanico. Otra vez Anna Sonsini señala de que Mallarmé también tiene un poema que se denomina Abanico, Abanico de Madame Mallarmé, ¿no? De hecho, acá lo he puesto, esta traducción es de Alfonso Reyes, y hay una diferencia que destaca ella, ¿no? Si bien aquí Mallarmé habla del abanico, pero no lo figura, da a entender de que aquí Sologuren le pone como título el abanico, pero a diferencia de Mallarmé, que alude al abanico en el contenido,
aquí Sologuren lo está aludiendo en la forma. Entonces yo me ponía a pensar a qué se refiere con un abanico. Entonces, de pronto es así, ¿no? No sé, estaba pensando que quizá es así, ¿no? O sea, puede ser así o así. O sea, estaba pensando un poco, estaba volando un poco, ¿no? Mientras revisaba esto. Porque hace ser bueno volar, ¿no? Entonces estaba volando un poco. De hecho, el análisis en la poesía también tiene mucho de eso. A mí a veces me pasa, ¿no? La teoría nos sirve para aterrizarlo un poco. Y bueno, y luego pasa esto, ¿no? Entonces aquí Sonsini alude que sí hay una influencia de Mallarmé, entonces lo que no hace Mallarmé lo termina haciendo Sologuren, ¿no? Al menos en el título. Y luego, ya en el 61, en otro libro, La Gruta de la Sirena, aparece este poema Toast, que creo que tú sabes que es toast, ¿no? Entonces, creo que es cuando haces un brindis, ¿no? Creo que en francés significa igual. Entonces, Sonsini dice, bueno, ¿saben qué? Mallarmé también tiene toast, ¿no? Solo que el de Mallarmé es un toast fúnebre. Aquí está la traducción de Salvador Elizondo, ¿no? Toast. Entonces, ¿cuál sería la relación según Sonsini con Sologuren? Es que, bueno, mientras Mallarmé alude al toast en el contenido, ella dice que Sologuren alude al toast, pero al toast de la tostada, ¿no? O sea, que entre los versos hay un paralelismo, de hecho, pelo con pelo, pecho con pecho, cuerpo con cuerpo, ¿no? Entonces, eso es como serían las partes de la tostada, ¿no? Eso es lo que dice Sonsini y Roberto Paoli, pensando en Sonsini, plantea lo mismo, ¿no? Entonces, otra vez creo que lo que plantean es como si dijeran que Sologuren lleva hacia la figuración lo que Mallarmé quizá no pudo hacer, ¿no? Bueno, estas entradas de Otoño en Dechas, de una u otra forma, a mí me permiten ver que hay una figuración ahí, ¿ya? Pero además de eso, y acá creo que es importante notarlo, y esto lo dice Alex Morillo, de estar por aquí, él habla de una conciencia metapoética, ¿no? Que es esa manera en la cual el poeta reflexiona sobre su escritura y los medios con los que escribe. En este mismo poemario, en La Gruta de la Sirena, está este poema Clepsidra. Ahora sí hay una clepsidra, ¿no? Y en este poema Clepsidra, Sologuren alude a algo que me llamó la atención. Dice, la página blanca, el signo y el latido. Es un pájaro el invierno que se olvidó de su vuelo. El afilador y su nota afilada en la mañana quieta y la calle con sol. Una sombra cubre, otra sombra se desprende, una flor y el agua aguarda. Hay algunas lecturas para esto, de hecho, yo pienso de que aquí Sologuren está hablando de la página en blanco. Estoy pensando que probablemente es el espacio. Y es curioso que en un poemario donde empieza a explorar estas posibilidades del verso en el espacio, tenga un poema como Clepsidra, que alude a la página blanca. E incluso hay una lectura que señala que también alude a la impresión, porque habla de la sombra tras sombra, ¿no? Claro, la sombra del tipo que imprime y la sombra de lo que deja, que es la impresión, al signo y al latido, ¿no? Entonces, de hecho, una exposición que hubo sobre editoriales o ediciones en la Casa de la Literatura tenía como nombre la primera estrofa de este poema Clepsidra, que alude un poco a la fijación editorial. Considero que en Otoño en Dechas ya se estaba gestando una fijación del poeta impresor o poeta editor en Sologuren. Estoy tratando de pensar eso. Luis Alberto Castillo tiene un libro que se llama La máquina de hacer poesía, seguro lo conoces. Es un estudio en donde señala cómo la máquina de impresión, además de producir el objeto, también influyó en su contenido a partir de sus condiciones materiales. Él, de hecho, alude a la obra de Sologuren, ¿no? Creo, y él denomina que aquí, en lo que hace Sologuren, hay una sensibilidad de editor, de impresor. Yo preferiría denominarlo una conciencia de editor o impresor. Conciencia toda vez que significa darse cuenta de, ¿no? Es como si ya él tuviera claro su labor como editor e impresor. Entonces creo que en Otoño en Dechas está apareciendo esto. Y lo quiero dejar también en el aire, porque luego voy a unificar todas estas ideas. Bueno, ya posteriormente, ya estamos ya en la década del 70, de hecho es una década particular, porque no sé si tú recuerdas que la mayoría de poetas que experimentan con la forma, pienso en los Hora Cero,
pienso con el lenguaje, pienso en César Toro Montalvo, pienso aquí nomás en Helbert Henrich, que Eduardo recuerda muy bien, ¿verdad? El profesor Helbert Henrich, pienso en ellos porque son poetas del 70 que ya estaban experimentando. Me da curiosidad que este libro, Corola Parva, de hecho hemos descubierto que la primera edición apareció en México. Nos podríamos a pensar por qué apareció en México y no apareció, de hecho aquí está Michael, Michael que es artista y matemático, estábamos conversando con él ayer, ¿por qué apareció en México y no en Perú? Sobre todo porque Corola Parva es un poemario, yo creo que ya propiamente visual. Bueno, la editorial que imprime este libro, Máquina Eléctrica, imprimía a libros de poetas, pero imprimían libros experimentales. Y esta es la edición que viene de México del 77, pero se escribió entre el 73 y el 75, ¿no? Aquí, por ejemplo, Sologuren ya había hecho una carrera de editor y de obrero de la palabra, como dice Luis Alberto Castillo. Ya había hecho una carrera, ya había publicado su serie de la rama florida, forma y poesía, Los cuadernos de Ontanar, ¿verdad? Entonces, aquí hay una fijación ya propiamente dicha de Sologuren como editor e impresor. Cuando tú abres Corola Parva te encuentras con haikus. Hace un momento hablábamos sobre qué importancia tuvo el hecho de que Sologuren haya traducido haikus. No tenía una predilección por traducir haikus, de hecho creo que era una fijación. A veces me pongo a pensar que esa fijación hacia la traducción del haiku tiene que ver de una u otra forma con que el haiku es pequeño, está sintetizado. Pero también porque, y acá voy a citar de nuevo a Luis Alberto Castillo en su libro, plantea de que Sologuren empezó a imprimir poetas jóvenes que de una u otra forma escribían con versos de arte menor, cortos. De hecho, por eso imprimió El río, de Javier Herod. Y además porque la imprenta que él había traído era una imprenta que imprimía, una maquinita que imprimía tarjetas, partes de matrimonio. Entonces el tamaño de eso es pequeño y de hecho las ediciones de las series que saca Sologuren son pequeñas. Entonces no le favorecía imprimir a un autor o a un escritor que tenga versos de arte mayor. Se cuenta, por ejemplo, que Georgette Vallejo quedó fascinada con las ediciones de la rama florida y ella quería que Sologuren imprima poemas humanos. Entonces Sologuren, haciendo el cálculo, dijo imposible, ¿no? O sea, no puedo, porque me va a determinar muchos tipos de letras, no me alcanza, es muy caro, ¿no? Y rechazó imprimir a Vallejo, ¿no? Más adelante rechaza imprimir a Verástegui también, ¿no? Porque Verástegui viene y le dice, tengo un libro de 200 páginas, ¿no? No puedo, le dice, ¿no? La serie de poetas que imprimía Sologuren tenían que ser poetas o poemas que tenían versos de arte menor. Y esto es por algo. Creo que de una u otra forma la fijación de Sologuren por el haiku también converge con esta fijación o con esta predeterminación que había con su labor como editor y por tener el medio que lo ayudaba a imprimir, por ser un medio que lo limitaba. Aunque creo que en realidad limitarlo fue una posibilidad interesante. Bueno, hacía esa extrapolación porque en Corola Parva te encuentras con haikus y un haiku que me gusta y que está al inicio de Corola Parva es ¿no? La tinta en el papel, el pensamiento deja su noche. Entonces, otra vez es Sologuren incidiendo en la condición material de la poesía. Está hablando sobre el papel y está hablando sobre la tinta. Hace un momento estaba aludiendo a la hoja, a la espacialidad. Entonces, Corola Parva, otra vez si volvemos al título, y por eso me gusta fijarme en los títulos a veces, que los títulos ayudan mucho a entender a veces. Corola son pétalos y Parva es pequeño. Yo no sé si acá está sucediendo lo mismo que en otoño en Dechas. El pétalo alude a la naturaleza y lo parvo a lo pequeño. Yo no sé si los títulos también eran una forma de tomar conciencia por aquello que se está reduciendo. Entonces en Corola Parva tienes a los haikus, tienes el tema de la naturaleza, pero también tienes el tema de la visualidad. Esta es una foto de un poema visual que está en Corola Parva.
se llama Los pájaros emigran, los pájaros emigran, los pájaros emigran, y es como si la letra irrumpiera el espacio, ¿no? Es como si no le importa si la hoja continúa o no, es como si estuviera tomando posesión de la hoja. O tienes que seguro lo has visto, que se denomina viento de vocales. Viento de vocales, ¿no? Otra vez, naturaleza, el viento, ¿verdad? Moviendo las vocales y moviéndolas en el espacio. Creo que hay una conjunción interesante o algo que se entrecruza entre ambas cosas, entre el viento y las vocales. Entonces, Carola Parva tiene esto que atraviesa, me parece, la parte visual, pero la parte de la naturaleza, pero también el haiku. Siento que hay tres grandes elementos que se están interconectando en un libro como este, que creo que es importante anotarlos. Bueno, más adelante, ya estamos en el 74, 78, viene este libro, que no sé si lo has revisado, Folios del enamorado y la muerte. Espero que lo revises, de hecho yo lo tengo aquí. Viene este libro que, desde mi perspectiva, que tiene versos así, ¿no? En donde de pronto pues los versos se están moviendo. Yo creo que esto sería un dolor de cabeza para un editor. Cuando yo vi estos versos sentí que algo se había malogrado en la imprenta. Es como si un fotolito se hubiese desplazado y hubiese salido esto, ¿no? Pero también puedo percibir, al menos en este poema, el circo flota en una lágrima, otra vez una alusión a la página blanca, ¿no? Dice, perdón por la ya no página blanca, perdón por la fisura de sus unidas aguas. Página, agua, es como tema, contenido, ¿verdad? Ficción y condición material de la mano, por este nuevo silencio mayor de la escritura. Ahora alude a la escritura. Perdón por la serena sucesión donde vacilan los restos del naufragio, perdón por la diversión que les niego, por la pluma que quiebro, otra vez más creo una alusión a la escritura, sin bailar ni cantar. Entonces, digamos que se continúa todavía este aliento de fijación en el espacio que va a tener Sologuren en un libro como este. Y yo creo que este poema sí lo han visto. Está antologado en varios libros, de hecho en el libro de Marcos Martos, La generación del 45, que es un libro, la verdad, muy importante, también, yo lo vi ahí por primera vez, Márgenes, ¿no? ¿Te acuerdas que este poema tú lo puedes leer por los dos lados, ¿no? O sea, puedes leer Escribo al pasar, o también puedes leer Escribo en la zona del silencio, ¿no? Es como si el poema de una otra forma te estuviera diciendo si lo lees así o lo lees así. O sea, tú puedes reinventar el poema, entonces tú como lector ya de una u otra forma también te sientes desplazado, igual que el poema que se está, bueno, casi moviendo aquí. Pero también me llama la atención que en este poema alude a la escritura, pero también alude al silencio. Yo no sé si algo que tiene que ver el blanco con el silencio. De hecho, Eduardo Chirinos, en la morada del silencio, este libro importantísimo donde estudia el silencio y la representación del silencio en la poesía latinoamericana, alude que en Márgenes aquello que señala Sologuren en el intersticio es también el silencio, ¿no? Es como la palabra convive con el espacio en blanco, pero también como la voz convive con el silencio, ¿no? O sea, si tiene que haber silencio para que aparezca la voz, o también viceversa, no lo sé, o en todo caso tiene que haber espacio para que la palabra se imprima sobre eso, ¿no? Y de hecho, Márgenes, que otra vez hablando del margen, ¿no? El margen también es aludir al margen de la hoja de pronto, o también puede ser al margen a la limitación que puede existir entre un poema y otro o entre una disciplina y otra. Entonces, y además es curioso porque se lo dedica a Octavio Paz. Y yo no sé si tú recuerdas, pero Octavio Paz tiene libros de poesía visual. Y Octavio Paz también tiene una fijación interesante por escribir o escribir ensayos sobre arte. De hecho, tiene este libro que se denomina Los placeres o privilegios de la vista. Lo tenía en la punta de la lengua. Los placeres de la vista. Octavio Paz también reflexiona sobre esto y le dedica. Es más, la mayoría de poemarios que he visto de Sologuren se los dedica a poetas que juegan con el lenguaje, por ejemplo, o que de una otra forma tienen una tensión en el lenguaje. Estoy pensando en José María Eguren y también estoy pensando en Enrique Peña Barrenechea. Yo creo que Carola Parva está dedicado a ellos dos o tiene epígrafes de ellos dos. Bueno,
Aquí me gustaría hacer un corte, porque hasta ahí he hablado de la obra escrita y figurada de Javier Sologuren. Creo que es importante también anotar lo que ya estaba adelantando, que era su labor como editor e impresor, con esta maquinita que de una u otra forma lo transformó en una suerte de obrero de la palabra, como dice Luis Alberto Castillo. Este es Vida de Jimena, seguro lo has revisado, de Sebastián Salazar Bondy. Está editado por La Rama Florida, la editorial de Javier Sologuren. Forma parte de esta serie Forma y Poesía. Es una serie que fue impresa también y editada de la mano con la Escuela de Bellas Artes. Entonces, me da curiosidad porque Sologuren, al tener esta conciencia de editor, no solo se fijaba en la espacialidad, se fijaba también en el papel, pero también se fijaba en la parte visual. Y es curioso que aquí lo que tú ves es palabra e imagen. O sea, tienes en la portada el trabajo de un artista. Esto lo hizo Gastón Guerrot. Hay otras donde está Quintanilla, donde está Javier Ruiz Durán, está también Cislo. Entonces, creo que hay un trabajo aquí de la mano entre el poeta y el artista. Otra vez creo, esto que les aludí al inicio, esta tensión entre palabra e imagen, creo que es una conciencia clave en la obra de Sologuren, ya desde su perspectiva de editor, ¿no? Es como vincular de una u otra forma que la poesía debe ir de la mano o está yendo de la mano con la imagen. Y en esta serie de La Rama Florida, Forma y Poesía, está construida por ambos registros, ¿no? Lo cual me recuerda a mí este librito. De hecho lo conoces, ¿no? Esta antología importante. ¿Te acuerdas quiénes la realizan? Sologuren, ¿quién más? Bueno, ahí está, ¿no? Sologuren, ¿quién más? Eyelson y Salazar Bondy, la verdad, bastante jóvenes. Pero hay alguien más que falta aquí. Ellos son la parte escrita. ¿Quién más falta aquí? Cislo, ¿no? Claro. Esta antología fue preparada en conjunto con Cislo. Bueno, yo no he colocado aquí los dibujos de Cislo, pero cada poeta que ellos han antologado, desde Vallejo, Martín Adán, Eguren, y de hecho que uno de los tres, sea Jorge, Javier o Sebastián, introducen, también está acompañado por una imagen. Aquí, además de ser los antologadores estos tres, ¿verdad? También eran los editores. Entonces, digamos que esta conciencia editorial ya está en Sologuren desde hace tiempo. Esto es del 47, ¿no? Bastante jóvenes. Entonces, eso ya está de por medio. Y las previas al estudio de cada poeta estaba ilustrado con un dibujo de Fernando de Cislo. Bien, aquí quería llegar a algo. ¿Por qué me interesó todo esto? Les comenté al inicio y les hablé un poco de mi antología, ¿no? Acá estoy haciendo una alusión a mi antología, de que probablemente lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional. Se tiraron solo 60 ejemplares. Pero independientemente a eso, quiero mencionarlo porque mientras estaba investigando para la antología, tú sabes que todas las antologías, ¿no? Según Inmaculada Lergo, tienen un criterio, ¿no? Hay un criterio para establecer. Por ejemplo, está la antología esta de Loco Amor, están las antologías por generación. Bueno, el criterio que tuvo la mía fue partir de la base de datos o el catálogo de la Biblioteca Nacional. Y tenían que ser los libros de ahí, o material de la Biblioteca Nacional. Entonces, sabes que la Biblioteca Nacional no solo contiene libros, catálogos de arte, de hecho tiene pintura, ¿no? Fotografía, videos, etcétera. También tiene diarios. Entonces, indagando un poco en los diarios, bueno, esta es mi antología, encontré esto. En el 78, en esa época en la cual El Ojo era un diario culturoso completamente distinto a lo que es hoy, hay que reconocerlo, había una sección cultural dirigida por Tamayo Vargas, denominada Garcilaso, y ahí escribía Ricardo González Vigil y escribía este personaje que creo que no hay que perderle rastro. Sería interesante que aquí de San Marcos se fijen en la obra de César Toro Montalvo. Es un poeta particularmente interesante, la verdad. Y creo que es un poeta que hay que redescubrir. Entonces, bueno,
César Toro Montalvo, como tú sabes, tiene un trabajo en historiografía de la literatura importante también. De hecho, también tiene un trabajo en literatura infantil y, de hecho, es un antologador, no los antologadores por excelencia, ¿no? Bueno, encontré esta antología del 78 de César Toro Montalvo que le denominó Poesía Visual Peruana, y aquí están incluidos varios poetas que seguro tú conoces y algunos que quizás no conoces. Por ejemplo, está Pantigoso, está Eyerson, está Corcuera, está Verástegui, por ahí está Moro. Y de todos esos poetas que algunos descubrí y otros que yo ya sabía que trabajaban algún tipo de poesía visual, me encontré con un poemita que me pareció rarísimo, pero rarísimo, rarísimo. Completamente raro, ¿no? Completamente raro. Bueno, esta reconstrucción, esto es una ecdótica, ¿no? Que es la reconstrucción que se hacen de los textos que hizo Michael Hurtado, que está acá. Porque la reconstrucción o el trabajo que hizo la BNP, digamos, todavía tenía algunos detalles que había que mejorar. No sé si te das cuenta, pero ese poema Origami está casi al corte de la otra carilla, ¿no? De la otra carilla. Entonces, digamos que en la BNP lo sacaron así para la antología. Entonces, Michael lo pudo reconstruir. Bastante fidedigna en realidad está la reconstrucción, y este poema es de Javier Sologuren. O sea, entonces aquí yo digamos que colapsé un poco, ¿no? Porque no me lo podía explicar, y más aún que se titule Origami, ¿no? Ahora, hemos llegado a una suerte de discusión sobre si en verdad eso no es de Sologuren. Les comento que cuando yo encontré este poema dije, lo tengo que antologar sí o sí. Definitivamente lo tengo que antologar. Esto es un rescate. Además, porque luego conversé con Ricardo Silva Santiesteban, que tú sabes que conoce en amplitud, y creo que es dueño de los derechos de la obra de Sologuren, o se lo cedió a la familia. Le pregunté, le escribí un correo, le dije en qué libro estaba este poema, ¿no? Y Ricardo Silva Santiesteban me dijo que no lo conocían y que no está en ningún libro. De hecho, hice mi investigación de hormiguita un poco y me di cuenta que en verdad no estaba. O sea, ahora, puede ser que esté en un libro y yo no lo he encontrado, pero hasta donde he investigado no lo encuentro. Incluso le pregunté a algunos especialistas en la obra de Javier Sologuren y tampoco lo reconocían. Entonces, yo creo que se trata de un poema extraño, que creo que, si bien la firma dice que es de Sologuren, hasta que no encuentre de dónde salió y cómo lo obtuvo César Toro Montalvo, me da curiosidad saber qué ha pasado con eso. Pero voy a analizar el discurso, voy a analizar el texto. Entonces me preguntaba por qué le puso origami, y además me preguntaba por qué tiene esa forma, ¿no? No sé si alcanzas a leer, pero aquí arriba dice agua del plenilunio, aquí dice poseo el mundo, por acá dice sin pensamientos. No sé si te recuerda algo que ya pasé anteriormente. ¿Te acuerdas? Lo he dicho en 3 partes, ¿no? Poseo el mundo, sin pensamientos, agua el plenilunio. Se parece un poco a esto, ¿no? Voy a retroceder groseramente en mis diapositivas. Arriba, ¿no? ¿Te fijas? ¿No? Es al primer haiku, ¿no? Agua el plenilunio, sin pensamientos, poseo el mundo, ¿no? Esto es del 73-75. Esta antología, Origami, aparece en el 78. Puede ser que Sologuren, jugando con, no sé, pienso con los tipos, con las letras, haya decidido reconstruir su haiku en esta forma. Ahora, sospecho de la forma, porque en realidad no sé forma de qué tiene. O sea, lo que sí veo es algunas figuras geométricas, ¿no? También veo una delimitación del espacio por la tinta. Entonces, y también veo que la alusión al haiku y la alusión a la naturaleza es otro elemento de la obra de Sologuren. Veo también edición, que es la figura de Sologuren como editor. Pero también me pongo a pensar en el origami. Entonces, ¿cómo construyes tú el origami? ¿De dónde sale? ¿Qué necesitas para hacer un origami? Papel, ¿cierto?
necesitas papel, necesitas una condición material para hacer un origami. Entonces estábamos pensando que de pronto imprimir, ¿no?, el origami, armar algo, ¿no?, probablemente nos sale algo, ¿no? O sea, probablemente nos sale agua, no lo sé, o una forma de algo que no logro descubrir qué es. Pero sí creo de que el poema de una u otra forma está entrecruzando todas estas referencias. Si es que la autoría fuera de Sologuren, está entrecruzando estas referencias. Además creo que, y esto fue algo que les comenté al inicio con la obra de Mallarmé, al momento yo de soltar el verso en el espacio, no solo le estoy dando movimiento, también estoy involucrando que el receptor, yo, ¿verdad?, el destinatario, al locutario, ¿verdad?, si lo ves desde la narratología, de la retórica, como lo quieras ver, yo también tengo que, de una u otra forma, dejar mi posición de lector lineal y empezar también a desplazarme. Entonces siento de que esa es la misma experiencia que uno tiene que hacer con el origami cuando le da forma. Tú mueves al origami y le das forma de algo, y sigues moviendo y sigue teniendo forma, y le vas cambiando la forma mientras vas desplazando el papel, o mientras lo vas doblando. Entonces pienso de que en este poema de una u otra forma resume aquello que pretende alguna forma de poesía visual. Mover la palabra, pero también fijarse en el soporte material. De hecho, a veces pienso de que la poesía visual está muy entroncada con la poesía objeto. Estoy pensando en Carlos Oquendo de Amat, por ejemplo. O sea, Carlos Oquendo de Amat en los 5 metros de poemas tiene una fijación no solo por la visualidad, sino también por lo objetual. A mí me da mucha curiosidad, creo de que está muy entroncado este vínculo con la poesía objeto. Yo no sé si aquí Sologuren está pensando en un poema objeto, pero de una u otra forma creo de que sí se está incidiendo en esto más, que el poeta no solo tiene conciencia del lenguaje con el que escribe, con el que representa, o con el que intenta representar, o con el que ya no quiere representar, sino que el poeta también tiene una conciencia del soporte que utiliza. Probablemente no todos. Y creo que esta conciencia material influye de una u otra forma en la construcción de su poesía. Por ejemplo, pienso en José María Eguren. De pronto, porque José María Eguren tenía elementos chiquitos o aludía a lo mínimo. Tú has leído los motivos estéticos. En los motivos estéticos sabes que hay una poética sobre lo mínimo. Y pensaba, por ejemplo, de por qué las acuarelas de José María Eguren eran pequeñitas. De hecho, en mi antología sacamos las acuarelas de José María Eguren que están en el mismo tamaño en el que originalmente estaban. O sea, en ese tamañito. Entonces, de una u otra forma, esa fijación plástica de José María Eguren transita también por la representación poética que realiza. Y pienso que esto que tiene el poeta, que trasciende otras disciplinas u otros medios, se entrecruza también en el momento en el que decide retomar el lenguaje. Lo mismo le pasa a Eyerson, en un camino distinto. Pienso que lo mismo le pasa a Moro. O sea, hay una conciencia que se adquiere a partir de esta vinculación interdisciplinaria y que se entrecruza también en la representación que tienen con el lenguaje en la poesía. Esos interdisciplinarios o aquellos momentos en el cual los poetas transitan por otros lados, pero que también toman conciencia de su medio, ¿no? Igual son acercamientos que propongo y que espero gustosas sus respuestas o sus preguntas o indagaciones. Bien, ahí, eso es todo. La tercera y última parte es, como quizás acá la mayoría sabe, Alex Hurtado tuvo la amabilidad de invitarme para hablar algunas cuestiones iniciales sobre verso libre, que es algo que vengo trabajando desde fines del 2016. No soy para nada especialista en verso libre, cada vez que voy indagando sobre el verso libre descubro que hay más cosas por trabajar. Sobre el tema de la métrica, eso sí, puede sonar quizás a mañana, no lo sé, pero creo que ya voy conociendo varias cositas. Eso lo vengo trabajando desde diciembre del 2005. En el verso libre sí es apenas diciembre de 2016. Y el poema en prosa es algo que he ido descubriendo en el camino. Y espero algún día hacerlo ya, pero como una cuestión mucho más postdoctoral, porque me interesa mucho el poema en prosa y las cosas que estoy descubriendo. Y fue a propósito de este video
que bueno, yo no tengo Facebook, quizás algunos sepan que aún, pese a que he sido, no sé, parece que me han querido persuadir para que de pronto ingrese al Facebook, he logrado mantenerme incólume, a Dios gracias. Y fue justamente en esta red social que Pamela planteó una pregunta, ella me lo envió como captura de pantalla, y fue interesante ver, ¿no?, que de pronto el video había tenido acogida. Alex me comentaba que ya estaba arriba de las 1400 reproducciones. Bromas de Alex, estoy muy pronto a desplazar el video de Víctor Pich. No sé si eso sea algo halagador o más bien terrorífico, pero igual me alegra que de pronto ese video haya podido tener ese alcance. Y claro, al tener más de 1000 visitas, Pamela de pronto empezó a cuestionar con justicia las cosas que yo ahí había dicho. Hizo una pregunta. Y es una pregunta que yo estoy dispuesto a ensayar y proponer varias respuestas en caso la pregunta lo permita. ¿Cuál es la pregunta? Ah, ya. La tengo acá. Es que ya no la recuerdo, pero creo que era previamente a nuestra exposición de el marco teórico o esquema de marco teórico para el doctorado, ¿te acuerdas? Y yo estaba revisando un par de lecturas y por ahí Signoni planteaba que liberar el poema en el espacio es una manera de verso libre, ¿no? Entonces, obviamente tu enfoque es desde la métrica, pues, ¿no es cierto? Y yo me ponía a pensar si acaso la naturaleza propia del verso es solo ser un verso de naturaleza medida, y la espacialidad ¿dónde queda? Eso fue lo que te pregunté. Yo quiero partir, Pamela, para responder la sí. pregunta de dos maneras. En primer lugar, es importante distinguir aquí lo que es comprensión teórica y comprensión hermenéutica. Pensar que de pronto el poema va a la idea de la espacialidad, o que solamente es verso, o que de pronto el poema es simplemente un espacio constelado, como creo que se mencionó en alguna parte de tu exposición, a la hoja como un espacio de estrellas, me hace más bien pensar en las poéticas, y no tanto en lo que nosotros deberíamos quizás centrar los esfuerzos, que es básicamente una reflexión netamente teórica. Una cosa son, como diría Walter Miñolo, las definiciones esenciales, es decir, lo que de pronto cada poeta, cada crítico ensaya como posibilidades de respuesta, y otro cuando de pronto vamos a un segundo nivel, donde un segundo nivel en el que ya intentamos proponer teorías concretas, cuestiones objetivas, es decir, presentar, como diría Aldrich Bielich, pruebas objetivas para ideas subjetivas. A partir de ello habría que plantear lo siguiente. Estoy básicamente entrando al WhatsApp que me mandaste hace varios días, y aquí vendría la segunda parte de la... Bueno, creo que no lo tengo. Ah, no, sí, ya lo encontré. Aquí. La pregunta que formulabas y que me pareció sumamente oportuna es: ¿la naturaleza propia del verso es solo ser un verso de naturaleza medida? ¿Y la espacialidad dónde queda? Hay que recordar que la disposición línea debajo de otra del verso ya involucra un espacio, ya implica un espacio. Y la naturaleza medida del verso, por más que sea verso coloquial, por más que sea verso métrico, implica una medida silábica. En este preciso momento, un eneasílabo. Y según lo que plantean las reglas no las reglas, sino la naturaleza propia de nuestro idioma, es que prácticamente cada 8 sílabas en promedio, nosotros necesitamos respirar. A partir de ello, habría, ¿por qué no?, que plantear que poemas como el que tenemos aquí se articulan también con una medida relativa al octosílabo. Es decir, estoy pensando ahorita en voz alta, ¿por qué no?, que si de pronto me animo a medir cada uno de estos versos, voy a poder encontrar, a pesar de la espacialidad, un impulso métrico, un momento de expectativa frustrada, y por qué no un juego de encabalgamientos, e incluso hasta rimas internas. ¿Esto qué significa? Esto significa de que la espacialidad, por supuesto, viene a complementar formas modernas de lo que implica el verso libre. La espacialidad, y aquí debemos coincidir todos, tiene una dimensión semántica. Nadie va a negar, ni mucho menos cuestionar,
que formas como estas, o la de Viento de Vocales, o Otoño en Dechas, o las japonerías de Huidobro, o los poemas Lipo, o el libro Lipo de Juan José Tablada, el mexicano, tengan sin duda alguna en la espacialidad connotaciones semánticas. Planteando también lo siguiente decía, ¿y la espacialidad dónde queda? La espacialidad, si de pronto seguimos lo que plantea José Domínguez Caparrós, en este Diccionario de Métrica Española, plantea que la idea de la espacialidad es clave en el verso libre. Por ejemplo, José Domínguez Caparrós va a plantear, a partir de las ideas de López Estrada, va a señalar que en el caso del verso libre, lo que muy bien Pamela nos ha mostrado, es prácticamente variantes de lo que se denomina línea poética diseminada. Y un ejemplo es el poema Frío de Gerardo Diego. Otra expresión, línea poética escalonada. Es muy interesante que una de las diapositivas, no sé si de pronto podemos mostrar una de las imágenes en la que de pronto Pamela observaba que de pronto el verso hablaba algo de la tipografía, los linotipos que habían salido volando por el espacio. ¿Este? Me parecía clave importante, me parecía muy importante. No, había otro. Creo que era uno de los primeros. Adelante. Otro. Tampoco. Ese tampoco. Está más adelante. Sí, ajá. El de Mallarmé. El de Mallarmé. Ahora, Javier Sológuren también tiene un poema muy similar, y lo interesante es que desde la óptica de la versología moderna, lo que está haciendo Javier Sológuren, y eso lo comentaba en mi curso de interpretación de textos 1, que ahora está a mi cargo, hablábamos con los estudiantes de que Javier Sológuren, porque trabajamos un poema de Sológuren, trabaja con una técnica que es clásica en el verso libre, es decir, la famosa técnica de la escalerilla, o lo que Caparrós denomina la línea poética escalonada. Es interesante observar también que este tipo de estrategias también lo va a usar el gran Nicanor Parra. Es interesante observar también que, lejos de que estas teorías puedan sonar, en todo caso separarse o diferenciarse, más bien sería cuestión de entrarnos en diálogo, hacerlas dialogar, hacerlas explicar. Pamela ha planteado algo clave que me parece brillante, un trabajo interdisciplinario. Es fundamental ese trabajo interdisciplinario por una gran razón, porque la versología moderna no puede explicar las cosas o los planteamientos o las reflexiones que sí puede explicar el marco teórico de Pamela. Eso yo quiero, por supuesto, plantear. La versología puede explicar muchas cuestiones formales, estructurales y también la dimensión semántica del poema. Pero si de pronto yo en esa revisión no soy capaz de abrazar las propuestas teóricas que maneja Pamela, no puedo entrar a explicar otro tipo de significados u otro tipo de dimensiones, como por ejemplo podríamos encontrarlo aquí. Lamentablemente no he podido traer mi texto sobre Sológuren, pero hay un poema en particular, creo que lo tengo aquí fotografiado me parece, donde no lo puedo proyectar, pero creo que lo tengo aquí, donde justamente Javier Sológuren trabaja con líneas poéticas escalonadas, con esta suerte de espacio, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay una cuestión vital que quiero también mencionar. Según María Victoria Utrera Torremocha, el trabajo con el espacio propio, no solamente propio del verso, propio no sé si del verso libre, pero sí es uno de los recursos que emplea el verso libre, se presenta mucho más en lo que Utrera Torremocha va a plantear, si mi memoria no falla, bueno, mi memoria falla mucho también, eso hay que decirlo, no encuentro exactamente la página, pero Utrera Torremocha planteaba la necesidad de distinguir, la necesidad de estudiar, uno, por supuesto, la cuestión tipográfica, la cuestión espacial, pero sobre todo distinguir el verso libre como un elemento clave del poema, con las nuevas posibilidades que los poetas en sus laboratorios están creando sobre la poesía. ¿A qué voy específicamente? Ustedes, por supuesto, siguen escribiendo sus poemas utilizando versos, pero si yo voy de pronto a Viento de Vocales, yo veo las vocales y no necesariamente voy a creer que esa vocal es un verso. Por tanto, el poema visual, no encuentro el término que plantea Utrera Torremocha, la nueva poesía, quizás prefiero simplemente mencionar el término de Utrera Torremocha. Entonces lo que me indica es que esa nueva poesía
lo que está haciendo es, y aquí podemos, ¿por qué no recordar a Alex Morillo con esta idea de la conciencia metapoética? Sí, claro. Observar, ver este cambio en la materialidad. Nadie va a creer que de pronto encontrar una vocal suelta por allí es un verso, porque el verso necesita ¿qué cosa? Una estructura, no necesariamente, iba a decir lógico-sintáctica, pero estoy recordando a Oldrich Bielich, una estructura rítmico-melódica. Rítmico-melódica. Una vocal no puede ser un verso. Una palabra aislada no es un verso. Una línea, una frase, tampoco puede ser un verso. Para que eso pueda ser un verso, necesita estar integrado en un conjunto. Y que ese conjunto genere una sensación ¿de qué? De recurrencia, de repetición, de reiteración. En otras palabras, un impulso métrico. Es decir, que esa captura de ese verso objetivo se integra a tu conciencia y según lo que propone la versología, el siguiente verso va a tener una estructura análoga a la anterior. Y esa sensación de repetición, de recurrencia, esa expectativa progresiva, se convierte en impulso métrico. Es lo que de pronto nos permite, o al menos a mí me permite, y a la teoría de la versología, diferenciar lo que es el verso de la prosa. Porque si no, podemos admitir que cualquier tipo de escrito es poesía. Si de pronto no observamos esa sutil, me parece, distinción de lo que hace al verso y a partir de ello diferenciarlo de la prosa, podríamos en todo caso admitir simplemente que cualquier expresión escrita es un poema o es un verso. Es como que si yo de pronto dijera las cortinas azules del 8A. ¿Eso ya hace que esa expresión sea un verso? ¿Sea un verso? Si de pronto un verso es una línea debajo de otra, entonces la lista del mercado ¿podría ser un poema y lo que está uno debajo de otro un verso? No, no puede ser un verso. No puede ser un verso. Y llegar a la categoría de poema, difícil también. Pero sin duda alguna se planteará, y con justicia, y lo comentábamos una vez en clase de retórica, ¿qué sucede con los famosos poemojis? Es decir, de pronto... ¿Puede qué? Los poemojis. Ah, poemojis. Los poemojis, es decir, ahora simplemente pues se juntan los emoticones, es decir, poetas del WhatsApp, poetas del Facebook, qué sé yo, y que juntan los emoticones simplemente para transmitir, evidentemente, pues seguir una secuencia. Pero yo particularmente, pensar en el poemoji como un poema, yo particularmente, y esto ya está siendo grabado, así que voy a ser esclavo de mis palabras, yo particularmente soy muy reticente a creer que un poemoji pueda ser o constituirse en un poema. Pamela lo planteaba muy bien cuando de pronto sus dos compañeros hacían sus preguntas, porque ella también empezaba a plantear, a cuestionar el rol del crítico, la función misma de nuestro trabajo, los mismos productos, pero sobre todo quizás, y aquí podría sonar muy tradicional, demasiado tradicional, entre otras cosas, es que nosotros trabajamos con objetos estéticos altamente complejos, que nacen de una conciencia que delibera, que piensa, que reflexiona, que una vez que ha escrito ese producto estético altamente complejo, corrige, pule, cambia, reescribe. No es simplemente que de pronto yo consigo un ordenador y un programa y le meto determinadas palabras y ya me formó un soneto, 2 cuartetos, 2 tercetos, de medida alejandrina, de medida endecasílaba, y para variar, con endecasílabos melódicos. 1, 3, 6, 10, y mi memoria no falla, en golpes acentuales. Quizá por ahí estoy errando. 3, 6, 10. No. O es que aquí de pronto jóvenes, de aquí a unos años, vamos a estar en presentaciones del libro como una vez jugaba con algunos estudiantes en Interpretación 1, quizás de aquí a unos años ustedes, o famosos críticos literarios, van a ir a una feria del libro a presentar el libro de sonetos del nuevo Galaxy S15. Claro, es interesante. Es decir, ¿dónde queda ese lado humano, ese lado donde está esa mente que reflexiona, que piensa? Porque repetimos, trabajamos con objetos estéticos altamente complejos, que nacen de una mente que delibera, que piensa, que no junta palabras por juntar.
sino que tiene un sentido, una coherencia. Esto lo estoy señalando evidentemente para levantar y desatar la polémica también. Es la posición que tengo. Es la posición que tengo. Bueno, por el momento menciono ello, ¿no? Si no me voy de largo, después ya no van a querer aceptar. Pero en realidad mi réplica va a ser bastante breve, en realidad. Va a ser bastante breve, pero de hecho he estado anotando lo que has comentado, Eduardo. Me parece bastante importante la labor de la versología. Es más, yo siento que es necesario que la aprendamos, de hecho, es muy importante. Ahora, estaba pensando en algo, ¿no? Tú hablabas de dimensión métrica y dimensión semántica, ¿no? Yo quisiera hablar de la dimensión plástica de la escritura, que es lo que plantea Raúl Dorra en un libro muy bonito que se llama Dimensión plástica de la escritura, y de hecho ahí escribe Noé Yitrick, escribe esta crítica que me gusta mucho, Guillermina Casasco, que habla de la figura que reside en el poema. Y estaba pensando un poco en eso porque el punto de partida de estos críticos es que la escritura tiene una dimensión plástica y las palabras en conjunto tienen una dimensión plástica y en el texto hay una dimensión plástica, ¿no? Entonces, yo considero de que esa dimensión semántica es importante, pero creo que también es importante ver que hay una dimensión plástica detrás, ¿no? Ese creo que es mi primer punto de partida. Por ahí creo que se puede complementar, como tú decías, cuando hablabas que los poemas tienen versos que de hecho se acomodan uno debajo de otro, ¿no? O también de manera diagonal, ¿no? Porque pensaba en de Sologuren donde está diagonal, ¿no? Quizá ya no está uno debajo de otro, sino diagonal. Pero por otro lado, y aquí sí creo que es importante fijarse en esta condición plástica de esta revisión que yo estoy haciendo del siglo XX en adelante, y que por eso me parece importante pensar en Mallarmé, porque siento que muchos de los registros o de las producciones que se están haciendo en la actualidad han tomado como punto de partida estas experimentaciones visuales de la poesía. Entonces, incluso hay poemas que parecen instrucciones. Estoy pensando, por ejemplo, en poemas de Eyelson que parecen instrucciones y que si tú lo revisas en conjunto podrías pensar que se plantea un poema, o de hecho por el simple motivo de que afuera en la portada del libro dice poemario, ¿no? O es planteado como un poemario. Entonces yo estaba pensando un poco que si bien todo aquello que se está esbozando en la actualidad, y de hecho esta recurrencia a estos nuevos medios, tú comentabas el Poemoji y hablabas del Galaxy, ¿no? Del Galaxy, sí, yo tengo un iPhone, no tengo un Galaxy, pero ahí también escribo poemas, pero me refiero a que creo que hay un punto de partida importante en esta experimentación que proviene de la poesía y que desde mi perspectiva, después de la vanguardia, se entronca mucho con las artes plásticas, y creo de que los conceptos de poesía también se pueden ir repensando a partir de estas vinculaciones y estos movimientos en realidad, porque digamos, la vanguardia trajo un cambio en el lenguaje, pero también es parte de repercusiones sociales, ¿no? De repercusiones que tienen que ver con la guerra. Entonces, estaba pensando que muchos de los puntos de partida son estos experimentos que se hacían al inicio. Ahora, yo no me preguntaba, y por eso te hice este cuestionamiento del verso libre, si acaso verso libre solamente es hablar de la dimensión métrica y la dimensión semántica, y por qué no visualizar la idea del verso libre también como dimensión plástica. Ese era mi principal cuestionamiento al hablar de verso libre, ¿no? O sea, de pronto siento que verso libre se está expectando desde un lado, desde un espacio, ¿no? Hablando de espacio, ¿no? O sea, desde un lugar de enunciación, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿acaso hablar de verso libre quizá no podría ser también hablar sobre la dimensión plástica, además de la semántica y métrica de la que tú comentas? Esa es una principal interrogante. Y la otra, creo, de que entrar a la discusión de ser poema o no ser poema
De hecho es muy interesante, es muy apasionante y además también genera un vicio. Yo voy por el lado de pensar en un poeta que trabaja a partir de su lenguaje, ¿no? Y que de una u otra forma articula su lenguaje de acuerdo con el horizonte de expectativas. Este es un término de la estética de la recepción, ¿no? Que tiene, ¿no? Entonces, yo no sé, al menos desde mi perspectiva, si en un momento en el cual estamos hablando desde lo interdisciplinario y que tratamos de acoplar a nuestra práctica eso, estemos pensando en limitar y orillar, sino pensar en la liminalidad. Obviamente mi perspectiva es completamente entrecruzada, mi punto de partida es ese, ¿no? Trascender los límites. Entiendo que el punto de partida tuyo es un punto de partida que está un poco más, no sé si orillado, pero me pongo a pensar en qué sucede con estos registros de ahora, qué sucede con los poemas que parecen instrucciones, que de hecho vienen de las artes conceptuales, donde los fluxos hacían instrucciones de algo que no existía, ¿no? Si no existía en tu mente. Y me pongo a pensar cómo entonces repensaríamos a los que están produciendo ahora poesía y que no necesariamente estudiaron literatura o se vinculan con la literatura, si no vienen de otras esferas. Más aún todavía cuando pienso en Mallarmé y cuando pienso en la espacialidad, pienso en la matemática también, porque además de geometría también hay numeración. Y pienso cómo en la actualidad eso se está explotando y ha trascendido o viene de la mano con lo que está sucediendo ahora, que es esta idea de hacer un poema desde un soporte como el celular, o de entender un registro lírico o un registro de un poema en una interfase o en una computadora, ¿no? De poder reproducirlo en otros lados, o de que asistas a la presentación de un libro o la presentación de un poemario hecho por una computadora. O sea, me pongo a pensar qué sucede con ellos. O sea, ¿está en nuestras manos orillarlos? O sea, ¿deberíamos nosotros como críticos orillarlos, cerrarlos? ¿O acaso esa no sería una necesidad de repensar la literatura y la poesía en la actualidad, toda vez de que ahora ya no solo son poetas los que escriben, o sea, son diseñadores, son matemáticos, o son los que están produciendo, ¿no? Y que dicho sea de paso, están partiendo también de las artes visuales. Entonces, entiendo el enfoque de la versología, pero me pongo a pensar en ese otro escenario. Y es por eso que considero que el concepto de verso libre, la idea de verso libre, por eso te hacía ese planteamiento, debería contemplar otra dimensión que puede ser la dimensión plástica. Esa es mi perspectiva. Sí, está muy bien. Ahora, yo quiero partir de una premisa básica. Para poder renovar la tradición, hay que conocer la tradición. Eso es importante. A veces de pronto encontramos un poeta que innova, rompe, es verso librista, pero no sabe qué cosa es una endecha. Y eso es importante. O sea, si yo quiero transformar la tradición, debo conocer mi tradición. Y eso es clave. Porque estos poetas que de pronto empiezan con el desarrollo del verso libre, fueron expertos metricistas. Conocían muy bien la medida silábica, eran especialistas en el verso, y a partir de ahí lo rompían, o lo fracturaban, porque nadie puede romper lo que no conoce. Quiero partir primero de esa premisa que considero que es medular, En segundo lugar, estos nuevos soportes, estas nuevas formas de escribir un poema, uno puede escribir un poema en un celular, en una computadora, en fin, pero evidentemente detrás de esa escritura hay una persona que piensa, que razona, que conoce el material. Yo particularmente insisto en lo mismo. Yo voy a ser muy escéptico si de pronto ustedes ingresan en un programa 500 palabras y me saca perfectos sonetos en decasílabos o alejandrinos, porque simplemente lo está haciendo algo al azar que no necesariamente va a tener sentido. Hay un texto muy interesante de Miguel Ángel Guamán que reflexiona justamente sobre ello. Y en ese sentido voy a tomar la línea de Guamán. Ahora, como muy bien plantea Pamela, no es necesario en estos tiempos repensar, replantear lo que es poesía, pero yo insisto y vuelvo sobre lo mismo, y quizás este intento de orilla es un intento más bien de defensa. A partir de esa lógica, todo tendría por qué ser considerado como poesía. Es decir, tendríamos de pronto que aceptar que un poemoji o determinadas expresiones
tengan que ser necesariamente poesía solamente porque estamos innovando. Está bien, desde el concepto mismo de poesía, poiesis es creación, innovación, pero la cuestión estética también es importante, de una manera, como lo planteo, de una manera muy estética, como aquello que de pronto pues puede causar belleza, por decirlo así, en un sentido muy general, muy general. Ahora, un punto importante que también se ha mencionado sobre esta idea de la espacialidad, en la idea misma del verso libre está presente la idea del espacio. Eso es innegable, eso es innegable. Pamela planteaba esa idea de que la palabra está vinculada con lo plástico, ¿cierto? A la dimensión plástica de la escritura. La dimensión plástica de la escritura. La dimensión plástica de la escritura. Por supuesto, si de pronto yo observo, por decirlo así, el poema El manicomio de Carlos Oquendo de Amat, el famoso Tuve miedo y me enfrenté a la locura, pues vamos a observar que Oquendo de Amat, evidentemente, si unimos, trabaja una visualidad, pero ante todo Oquendo de Amat también está utilizando cuestiones típicas del verso libre. Ahí vamos a encontrar la famosa técnica de la escalerilla o la línea poética escalonada. Vamos a encontrar también elementos recurrentes, frecuentes, que me van a permitir o nos pueden permitir pensar en este libro como un todo orgánico, como un poemario, como un poema. Ahora, aquí hay un punto importante y quiero otra vez remarcarlo, ¿no? La idea del verso libre no rechaza la idea del espacio, al contrario, juega y explota el espacio. Pero también hay que pensar en lo siguiente: gran parte de la tradición poética en español y en otros idiomas utiliza el verso libre, pero lo curioso es que en la estructura o en la revisión misma del verso libre encontramos curiosamente que algunos rezagos o ecos o huellas de formas de composición tradicionales, por decirlo así. Es decir, también está presente y por tanto no debería dejarse de lado. Ahora, esta cuestión de la dimensión de la plástica de la escritura. Dimensión plástica de la escritura. Dimensión plástica de la escritura. La dimensión plástica de la escritura, como nos lo ha expuesto, considero, Pamela, evidentemente va a echar más luces sobre el verso libre. Va a permitir entender el verso libre en otro nivel, siempre y cuando ese verso libre pueda ser leído desde esa dimensión. Desde esa dimensión.